Los métodos numéricos son muy útiles en la programación, ya que nos ayudan a obtener un valor aproximado muy acercado a la realidad y son muy fáciles de programar. Si se tuviera que hacer a mano cada iteración o cada cálculo de alguno de estos métodos, entonces sería un trabajo muy laborioso y muy tardado. Pero al tener una computadora a la mano que lo haga automáticamente por nosotros, entonces se vuelve algo muy sencillo. De hecho, en nuestra situación problema tendremos que utilizar algún método numérico para poder resolverla, ya que para encontrar algunos aspectos de nuestro capacitor, como la corriente, la energía disipada o la energía almacenada, se ocupan ecuaciones diferenciales. Entonces, si nosotros queremos simularlo y graficarlo, en MATLAB no vamos a poder trabajar con integrales o derivadas, sino que vamos a tener que usar un método numérico. Existen muchos métodos numéricos. A continuación voy a explicar un poco acerca de dos. El primero es el método de bisección, que es uno de los métodos más sencillos y más comunes. Es un método numérico que se utiliza para encontrar una raíz en un intervalo de una función continua. Es decir, que vamos a encontrar el punto en el que nuestra función va a ser igual a cero. El primer paso, bueno, lo primero sería encontrar los límites a y b, que va a ser el intervalo en el que vamos nosotros a analizar nuestra función. Y en este intervalo vamos a encontrar el punto medio y lo vamos a llamar el punto m. El segundo paso va a ser evaluar en la función en m, y si es igual a cero, entonces ya acabaríamos porque encontraremos nuestra raíz, que es el valor de m. Pero lógicamente este no va a ser el caso en la gran mayoría de los ejemplos. Entonces, el siguiente paso va a ser eh, evaluar la función en el punto A, en f de A, y en el punto M. Y si tienen signos diferentes, entonces la raíz es un valor que se encuentra entre A y M. Y esto tiene sentido porque si estaba en positivo y pasa a negativo, forzosamente tiene que pasar por el origen, o viceversa. Si estaba en negativo y pasa a positivo, pues va a pasar también por el origen. Si no se encontrara en este intervalo, el siguiente paso va a ser evaluar ahora desde el punto M hasta nuestra función el punto B. Y si tienen signos diferentes, aplica la misma regla y entonces sabemos que nuestra raíz va a estar en este intervalo. Una vez que se sabe el intervalo en el que se va a encontrar nuestra raíz, se tiene que repetir el mismo proceso. Se vuelve a dividir a la mitad y entonces, por ejemplo, si estaba en el intervalo de A a M, el punto A se queda igual, pero ahora M va a ser nuestro nuevo límite B y el nuevo punto medio va a ser nuestro nuevo límite M. Y se vuelve a comparar el f de A con f de M y f de M con el nuevo f de B. Y si cambian los signos, se aplica la misma regla. Entonces tenemos que volver a dividir por la mitad y así sucesivamente, continuando tantas veces como sea la precisión deseada. Cada vez vamos a tener un intervalo más pequeño y por lo tanto la precisión va a ser mayor. Es importante considerar que los puntos de A solo pueden crecer y los puntos del extremo B solo pueden disminuir. El proceso se puede continuar hasta que se alcance el error aceptable. El error aceptable es un valor establecido previamente antes de empezar con nuestro método. Y también podría ser posible determinar el error mínimo utilizando el teorema J. El siguiente método es un método que no es tan común y no es tan usado, que es el método de punto fijo. También sirve para encontrar una raíz en un intervalo de una función continua. Y este quizás no es tan fácil de hacer. No siempre es tan fácil encontrar la función iteradora y tampoco aplica para todas las funciones. Por eso es menos común y es usado en menor grado. El primer paso sería entender o plantear que vamos a hacer que f de x los vamos a transformar para que se vea como una expresión de x es igual a g de x. Lo siguiente es hacer una aproximación inicial para el valor inicial de x0 o x inicial, y de x y más 1 para que sea igual a g de x1, g de xy.
Posteriormente, tenemos que realizar una serie de aproximaciones hasta que cumpla que x es igual a g de x y f de x es igual a 0, converjan. Convergir quiere decir que se cumple el error mínimo. Es decir, que el error va a ser menor al error aceptable. Y por último, quedaría, o más bien se puede demostrar, que estas van a convergir siempre. Por último, en el segundo avance de nuestra situación problema, realizamos 3 simulaciones de 3 capacitores. En el primer caso, se utilizó una resistencia de 58 por 10 a la 3 ohms, 1.5 microfarads y 30 voltios. Estos valores para la resistencia, la capacitancia y el voltaje respectivamente. En la primera simulación, la línea roja es la carga del capacitor y la línea azul, que apenas se ve aquí abajo, es la corriente. Podemos apreciar cómo al capacitor le tomó aproximadamente entre 50 y 60 segundos cargarse completamente o llegar a esos 30 voltios que se le aplicaron inicialmente. La corriente casi no se ve, pero aparentemente es constante. Y bueno, esa corriente fue suficiente para cargar el capacitor. En la segunda simulación se utilizó una resistencia de 2 ohms, una capacitancia de 0.8 farads y un voltaje de 10 voltios. Así se ve la segunda simulación. Aquí la corriente ya es perceptible y se puede apreciar que decrece con el paso del tiempo, cada vez es menos intensa. Y en esta ventana de tiempo de 100 segundos que nos proporciona esta gráfica, el capacitor no logra cargarse al 100%, sigue creciendo, quiere decir que se sigue cargando, no logró almacenar toda la energía posible en este espacio de tiempo y principalmente tarda en cargar tanto porque tiene una gran capacitancia, o sea, podría almacenar muchísima más energía de la que tiene ahí y quizás 0.8 farads no se vea como un valor tan grande, pero si lo comparamos con 1.5 microfarads o 1000 microfarads, entonces podemos comprender que en efecto sí es una capacitancia muy grande. Y por último, nuestra tercera simulación se utilizó una resistencia de 1.5 por 10 a la 3 ohms, una capacitancia de 1000 microfaradios, como ya lo había mencionado, y un voltaje de 1.5 volts. Entonces, así se ve nuestra última simulación, en la que de nuevo la corriente es muy pequeña, se ve que es casi igual a 0, parecido a la simulación número 1, y en cuanto a la corriente, porque en cuanto a la carga del capacitor es muy parecida a la simulación 2. Aquí tampoco le dio tiempo al capacitor a cargarse completamente en esta ventana de 100 segundos. Entonces, esas serían nuestras 3 simulaciones y podemos ver cómo cambia el comportamiento si modificamos estos 3 conceptos que son resistencia, capacitancia y voltaje.